Podcast número 436. ¿Cuánto tiempo duras enojada con tu esposo? ¿Cuánto tiempo duras enojado con tu esposa? A veces un problema que solo debería durar algunos minutos, de pronto algunas horas, se nos convierte en problemas que nos llevan a un horrible silencio de días, semanas y a veces inclusive hasta meses. ¿Lo recuerdas? O por lo menos te lo puedes imaginar. Una pareja que duerme todos los días en la misma cama, pero que pasa días que parecen eternidades sin dirigirse la palabra, sin tocarse, sin tener una manifestación de amor. Bueno, les había dicho en el podcast anterior que en este hablaríamos acerca de eso, de no olvidar que la Biblia nos enseña la manera como debemos resolver todos los conflictos en la vida. Nos dice qué hacer, cómo proceder y cuánto tiempo debe durar el enojo y la frustración por lo que ha pasado. Si pones en práctica estos versículos y le pides al Espíritu Santo que te ayude, seguro de ahora en adelante podrás resolver convenientemente los problemas matrimoniales. Recordemos el versículo con el que estamos trabajando, Efesios capítulo número 4, versículo número 26. Allí Dios nos aconseja no dejar que el enojo nos dure hasta la puesta del sol. Y como lo dije jocosamente en un anterior podcast, no se trata de vivir los problemas al estilo Drácula. O sea, no nos puede dar la luz del sol, porque entonces vamos a arder sin resolver los problemas. No, digamos que aquí el apóstol Pablo usa analogía. Que no salga el sol aún estando enojado significa que cuanto más rápido puedas resolver el problema, resuélvelo. O sea, que un enojo y una frustración en un problema matrimonial puede durar tan solo algunos minutos, porque si acabas de decir algo tonto, simplemente dices, ok, perdóname por eso que acabo de decir. Por eso, comúnmente estoy recomendando que cuando tengas un problema, estés escuchando no solamente el enojo y la frustración de tu cónyuge, sino la interna voz del Espíritu Santo que desde adentro te dice, no vayas a decir esto, o di aquello, o te recordará versículos que son importantes en tu mente como la blanda respuesta aplaca la ira. No se venguen, no paguen mal con mal. Y en cuanto dependa de ustedes, mantengan buenas relaciones con los demás. En fin, un sinnúmero de versículos llenos de sabiduría que te van a enseñar cómo debes proceder mientras estás teniendo un momento de frustración, de enojo y discusión con tu pareja. Recuérdalo. La prontitud en la reconciliación es clave para mantener una relación saludable y amorosa. Efesios 4:26. Leámoslo otra vez en la Nueva Versión Internacional. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Recordemos que es natural sentir enojo. Somos seres humanos, vestidos y forrados de piel, con emociones que a veces salen a flor de piel en medio de una discusión. Pero debemos manejar ese enojo de manera que no caigamos en pecado. O sea, que se desencadenen ira, gritería, patanería o cualquier otra forma en donde le estemos dando rienda suelta a los frutos de la carne. Por otra parte, no permitamos que el enojo nos dure demasiado tiempo. Ahí tienes la forma y el tiempo en que una discusión matrimonial se debe dar. Pero, ¿cómo resolver un problema matrimonial de la manera más rápida, más pronta? Primero miremos las consecuencias de no resolverlo a esa velocidad. O sea, ponerle prontitud. Cuando dejamos que el enojo se prolongue, nuestra percepción del problema se distorsiona y empezamos a crear unas barreras emocionales con nuestro cónyuge. Y ahí estamos, durante varios días, rumiando el problema. Entre más tiempo le demos a pensar en el problema y menos a la rápida reconciliación, que a veces dura horas, días, semanas,
Empezamos a convertirnos en viscerales jueces en nuestra mente, perdiendo la objetividad y muchas veces aumentando la gravedad del conflicto. En el contexto matrimonial, esto puede erosionar la confianza y la intimidad. La idea es no dejar que el enojo eche raíces y se convierta en resentimiento. Así que debemos fomentar el diálogo y la comprensión mutua. Pero ¿por qué es importante resolver los problemas lo antes posible? Con el tiempo, los conflictos se convierten en algo difuso. Perdemos la claridad sobre su origen y nos quedamos ahí, atrapados en una espiral de emociones negativas. La mayoría de veces no recordamos cómo empezó todo. ¿Qué palabras nos dijimos en medio del fragor de la discusión? ¿Cuál fue el detonante que nos hizo llevar a ese problema, a esa discusión? Se nos olvida cuáles fueron las ofensas que recibimos y cuáles fueron las ofensas que dimos. Y finalmente, cuando tratamos de resolver el problema, la razón original se ha perdido. El problema se ha tornado difuso, dejándonos con unas emociones que son tóxicas y dolorosas y que nos lleva a magnificar el problema. Es ahí donde aparecen las raíces de amargura, en uno y en otro corazón. ¿Y qué debemos hacer con esas raíces de amargura que salen producto de los problemas que no se resuelven rápidamente? Hebreos capítulo número 12, versículo número 15 nos advierte sobre esas raíces de amargura. Dice así: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Problemas no resueltos rápidamente y que dan pie a nuestros estrados acusatorios en la mente darán como consecuencia raíces de amargura. Y estas raíces pueden ser invisibles pero poderosas, afectando todas las demás relaciones. No sé si a veces te ha pasado que no sabes por qué tu cónyuge lleva un tiempo malhumorado, malhumorada, irritable, susceptible, cualquier cosa le molesta. Bueno, es muy probable que tenga raíces de amargura producto de un problema que no se resolvió rápidamente. A todo esto es importante las personas que tienen ánimo conciliatorio y que le dan la importancia que tiene el primer paso para resolver el problema. Y debes intentar ser tú quien dé el primer paso. Recuerda que Dios a estas personas les llama pacificadores. ¿Y sabes la bendición que tienen? Que son llamados hijos de Dios. Mateo capítulo número 5, versículo número 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Pero qué significa dar el primer paso? Dar el primer paso significa que se toma la iniciativa para propiciar el diálogo abierto. Un diálogo franco, amoroso, ser el primero en pedir perdón y que además, cuando dialogues, escuches y valores la opinión de la otra persona. Bueno, estas y otras tantas maneras humildes y piadosas hacen que se te pueda llamar un hijo de Dios. Muy bien, empecemos a concluir. ¿Duramos mucho tiempo peleando y no sabemos qué hacer? Bueno, este podcast te lo acaba de decir. La Biblia nos llama a resolver los conflictos rápidamente. La demora no solo distorsiona el problema, sino que permite que las raíces de amargura se ahonden cada vez más en nuestros corazones. Como matrimonio, debemos ser proactivos en buscar la reconciliación, enfrentando los problemas de inmediato antes de que crezcan fuera de su real proporción. En situaciones de conflicto, es común que nuestra mente se llene de argumentos y racionalizaciones. Recordemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, permitiendo que su paz y sabiduría guíen nuestras acciones. Que de ahora en adelante tú decidas no permitir que el enojo se prolongue y termine distorsionando la percepción del problema. Aborda los problemas de raíz. Resuélvelos antes que tengan la oportunidad de echar raíces profundas. Que el amor, el respeto y la comprensión sean los pilares de nuestras relaciones, siguiendo los consejos de la palabra de Dios. Este es el podcast
número 436. Pero hay 435 más allí en joseordóñezcristiano.com. Recuerden que el próximo 9 de enero en todas las salas de cine de Colombia, la película Emparejados será proyectada por primera vez. Y ahí esperamos, tanto Yasmith y yo, que somos quienes hacemos esa película, que tú y tu familia ocupen todas las sillas de todas las salas de cine en Colombia, porque será la oportunidad, además, de contarle a la gente cómo Dios puede restaurar un matrimonio que ha pasado por el doloroso proceso de la infidelidad. Te vas a desternillar de la risa y seguramente vas a llorar y seguramente vas a reflexionar. Y cuando salgas de la película, te va a quedar ese agradable sabor, esa agradable sensación de que vale la pena luchar por los matrimonios. Así que tú, querido oyente de este podcast, estás cordialmente invitado al lanzamiento este 9 de enero del año 2025 de la película Emparejados. Por ahora, te deseo que tengas un lindo día. Que Dios te bendiga y que te llene de sabiduría y paciencia para que la próxima vez que tengas un conflicto matrimonial, tú des el primer paso y que no te demores en darlo, porque como has aprendido en este podcast, el tiempo también es importante en el momento de un conflicto. Que Dios te bendiga.